Dios me les bendiga a todos mis amados hermanos. Estamos en un buen tiempo, en un buen momento y un buen lugar. El mejor lugar de todos para poder estar en bendición, en conexión con Dios. Hay un lugar donde las personas en este tiempo no quieren estar, pero cuando los grandes juicios de Dios se desaten en la tierra, desearán haber siquiera estado en un momento en la casa de Dios, pero en una verdadera casa de Dios, no en cualquier casa. Nosotros estamos acá, es necesario que aprovechemos bien el tiempo, porque el tiempo es malo, es peligroso, es brutal y no se detiene. Todo el mundo se mueve por las manijas del reloj o por los números del reloj. Todo el mundo está atento. En su casa, en el trabajo, todo se mueve por el reloj, por el tiempo. Nosotros aprovechemos bien el tiempo, gloria a Dios. Eso se trata de ser un buen administrador. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Todos los hermanos, todas las hermanas, las damas, los caballeros, los jóvenes y los niños. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Dios bendiga a los hermanos que van a escuchar el consejo de su palabra, el consejo de la palabra de Dios por medio de una plataforma virtual, por medio de un medio virtual. Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada amiga. Dios tiene algo especial para usted, para romper la depravación y para que sea libre, para que sea salvo, sea salva, glorifique a Dios en espíritu y en verdad y sea levantado cuando muera o cuando sea el arrebatamiento de la iglesia hacia el cielo, que es el objetivo final de nosotros, el propósito final, la meta final. Busquemos, sin más preámbulos, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 22, el libro de Apocalipsis es un libro que cierra con broche de oro la historia de la humanidad, la historia de la salvación. Dios viene tratando desde tiempos antiguos con la humanidad y en este tiempo estamos viviendo una parte del Apocalipsis, no todo, porque ya hay muchos hermanos que hace aproximadamente 2000 años lo vivieron. Nosotros estamos a punto de ver cosas grandes, cosas tremendas, cosas espléndidas y también cosas no tan espléndidas, pero todo sea para la salvación de las almas. Apocalipsis capítulo 22, vamos a estar ahí leyendo, mis hermanos, a partir del 10. Vamos a leer hasta el 14, si es tan amable, se pone de pie. Si usted puede, si no puede, quédese sentadito, sentadita, no hay problema, no hay problema. Leemos entonces la palabra de Dios, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 22, a partir del 10, quiero que lo leamos unidos. Dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Mira que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para poder tener acceso al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esta es palabra de Dios. Le doy gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos da de estar en su templo, en su casa, para poder adorar, para poder, Señor, buscar su presencia, para poder también escuchar y conocer su palabra. En esta hora, Señor, te gozamos para poder entregarme esa su palabra y que sea su palabra la que pueda cumplir el propósito para el cual es enviada. En esta hora, Señor, reprendo toda resistencia a la oscuridad, ato toda obra del príncipe de la potestad del aire, ato toda obra del principado, potestades, dominadores, pues espirituales de maldad y de mucho fuera. Ato, reprendo todo ritual del satanista, ato, reprendo toda obra de la sacerdote satánica, ato, reprendo todo conjuro del sacerdote satánico. Se rompe, se destruye toda arma formada
Todo dardo es quebrado, es deshecho en el nombre de Jesús. Desato en el nombre de Jesucristo la liberación para las almas, que haya libertad al cautivo, restauración al caído, salvación al perdido, que haya regeneración al corrupto, al depravado, que haya santificación al profano, que su palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para la cual es enviada, para gloria de su gracia y su nombre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede sentarse y estar amable. Sí, amén. Gloria a Dios. Tenemos como temas la importancia de la santidad para la venida de Jesucristo. Tema general, tema particular o especial, el estancamiento espiritual versus el crecimiento espiritual. Gloria a Dios. Espero que cada hermano, cada hermana haya captado el mensaje y no solo lo haya captado, sino que lo haya retenido, y no solo retenido, sino que también lo haya aplicado y lo siga aplicando, lo siga reteniendo, lo siga practicando, porque esta palabra, dice el Señor Jesucristo, mis palabras son espíritu y son vida. Es decir, amén, solamente con su palabra nosotros tenemos vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, No solo vida aquí física, sino que vida espiritual, que es lo más grande de todo. Gloria sea al Señor. Hemos abordado algunos tópicos, algunos interesantes de santidad. En esta oportunidad tenemos estancamiento espiritual versus crecimiento espiritual, o estancamiento espiritual contra crecimiento espiritual. Y hay muchos detalles, pero detalles del tema de la pecaminosidad y el tema de la santidad en estos mensajes. Aleluya. Muchos hermanos que han sido sorprendidos, muchas hermanas que han sido sorprendidos porque piensan que están bien con Dios, pero todavía no lo están, conforme al estándar de la santidad de Dios en esta palabra escrita. Aleluya. Es que con este estándar es que Dios decide la salvación al justo y la condenación al injusto. Con este estándar de santidad, el Señor Jesucristo también va a recompensar a cada uno, como dice aquí, según sea su obra en el tribunal de Cristo, después del milenio, de acuerdo a la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Hay muchos problemas que están ocurriendo en las iglesias y por eso el Señor está trayendo restauración de su evangelio. Por eso el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo han reclutado a un nuevo personal, a un nuevo ejército. Y algunos dirán, pero es que ese ejército es muy pequeño, parece que es un pelotón, porque el pelotón es la unidad más pequeña de una compañía, y la compañía forma parte de un batallón. Pero como el Señor Jesucristo se glorifica en las cosas pequeñas, y no recuerdes aquella batalla de Gedeón frente a un gran ejército grande, solo 300 hombres, y con él eran 301, eso no lo cuentan, no sé cómo se llaman los predicadores, y con Dios eran 302. Aleluya. Es que se puso buena esa batalla, es decir, allá habían dos generales, Dios, Gedeón y el ejército. Pero con ese pequeño ejército, Dios desbarató a un ejército que parecía en términos humanos y en condiciones humanas inexpugnable, es decir, infranqueable, inconquistable, invencible. Sin embargo, Dios puede derrotar hasta el más grande, así como David derrotó a aquel gigante, de la historia bíblica. Y David era todavía un jovencito, no era niño, un jovencito, 17 años, pero era un guerrero de Dios. Gloria sea al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, el estancamiento espiritual del creyente viene por diferentes factores, según el Señor Jesucristo dice, él relata en el Evangelio de Lucas y también en el Evangelio de Mateo. Amén. Y entre esos, él menciona las preocupaciones o el afán. Menciona las riquezas y también menciona los placeres de la vida, los placeres de este mundo. Y entonces venimos al punto de que hay cosas, hay doctrinas que Satanás ha puesto para que las personas vivan en pecado, y en especial el pueblo de Dios. Ahora voy a confrontar y a refutar 7 doctrinas en la iglesia cristiana evangélica. Ay, Dios mío, va a decir el hermano, preste atención, porque esto lo puede bendecir al hermano que está enseñando y practicando una doctrina errónea que lo puede conducir no al cielo, sino que directamente al averno, lo cual no queremos ninguno, porque el propósito del evangelio no es condenarse, sino que es salvarse. Preste atención, sea humilde y retenga lo que el Señor le da, porque es gracia, es misericordia para su alma, para que no se engañe a sí mismo. Entre esa descripción que hace nuestro Señor Jesucristo de las preocupaciones y la riqueza, ahí entra el falso mensaje de la prosperidad
el falso mensaje del Evangelio de la prosperidad, donde se enfocan solamente en la obtención de bienes materiales, solo se enfocan en el aquí y el ahora, solo se enfocan en las cosas que pueden ver, tocar con sus sentidos físicos, y no trasciende a lo espiritual. Cuando Dios quiere que el Evangelio trascienda a lo espiritual, porque ahí es donde encuentra la verdadera bendición cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga. La gran cantidad de personas, si se fija, por ahí andan. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a estrenar? Por ahí, ¿verdad? Este trajecito ya no me gusta, me voy a poner otro más bonito. Las mujeres son bastante detallistas. Esa punta de la tie del hermano Alvarito tiene que tocar así el punto del vértice del cinturón. Por ahí no está muy bien. O sea, son pequeños detalles. O no está bien amarrada ese nudo, creo que necesita otro nudo, etc. Las personas andan no por fe, sino que por vista. Y solo andan buscando a Dios por lo que les puede dar, no por lo que Dios es. Aleluya. Y andan solamente buscando el prodigio, el milagro, la solución del problema, de la dificultad, etc. Solo que dame, solo de dar, de pedir, pero no saben y no conocen que es verdad, Dios da, es verdad, Dios proveedor, es verdad, Dios protector, gloria a Dios, pero no saben que también Dios exige o demanda del ser humano. ¿Lo sabe usted o no lo sabe? Aquí lo sabemos por este libro sagrado que está acá. Entonces, en la primera doctrina que estamos refutando es el falso evangelio de la prosperidad material, donde se enfoca solo en este mundo y solamente por una pequeña fracción de este mundo. Dice el Señor Jesucristo que multitudes ya han perdido su bienestar eterno, porque Él dice: ¿de qué aprovechará al hombre o de qué aprovechará a una persona si gana el mundo entero y pierde su alma? Es decir, que si por una pequeña fracción de este mundo canjea el bienestar de su alma, la pérdida es mayor, porque aquí puede ganar dinero, business, poder, riqueza, placer, etc. Pero la condenación de su espíritu, de su alma y de su cuerpo en el averno es eterna, porque el ser que Dios creó es eterno, el espíritu es eterno, el alma es eterna. El cuerpo que queda ahí en la tumba, con aquel mandato del Padre Yahvé: polvo eres, al polvo volverás. Ese va a resucitar en el día del juicio final, después del milenio, para los perdidos. Y para el Señor, para el salvo, en la segunda venida de Jesucristo, en dos fases de etapa: arrebatamiento y retorno a reinar al milenio. Entonces, para el creyente va a ser glorioso, es gran bendición recibir un cuerpo glorificado. Sin embargo, para el perdido no, porque va a ser atormentado, torturado terriblemente en el Gehenna. Esto es el lago de fuego y azufre preparado para el diablo y todos sus ángeles caídos, que son los mismos demonios. Entonces, esa es la primera doctrina que está llevando a las almas al averno, el falso evangelio de la prosperidad material, donde te dicen: si tú no estás próspero, rico, etc., tú estás maldito. En otras palabras, están diciendo: tú no estás salvo, porque no tienes bendición. ¿Dónde están tus carros? Te va a decir. No te hablan de tu carro, ¿sí? Entonces, ¿dónde están tus trajes? ¿Dónde están tus joyas? ¿Dónde están? Etcétera, etcétera. Por ahí se mueve el evangelio de la prosperidad. Ese reloj está muy barato. Vos debías, ese reloj no te da vergüenza andar ese reloj así de unos cuantos dólares. Debería dar un reloj de aquellos que de verdad valen cientos de miles de dólares. Por ahí están tus grandes mentiras que declara con tu palabra. Es otra enseñanza por ahí, por la enseñanza de la fe positiva. Si tú decretas tal cosa, te va a venir puras falacias, puras mentiras, dándole órdenes a Dios. Dios no le puede dar orden. A Dios se le pide, a Dios se le ruega, a Dios se le suplica. No se le anda ordenando, porque Dios es soberano. Cuando una gloria a Dios, gloria sea al Señor. Entonces, mis hermanos, es necesario poner atención, porque estas enseñanzas se están predicando como si fueran verdades, pero no son verdades. Número 2, liberalismo.
Las doctrinas del diablo para adoctrinar en el pecado. Estas son las doctrinas. Número 1, evangelio de la prosperidad. Número 2, liberalismo. Un movimiento que rechaza lo sobrenatural. Lo sobrenatural es que el Espíritu Santo me puede traer a mí una palabra revelada, ungida, inspirada, cuando yo estoy estudiando su palabra, y me llega allí el discernimiento espiritual para comprender exactamente lo que está escrito. Gloria a Dios. O que el Espíritu Santo me puede traer en un sueño una visión o una revelación. Eso se llama revelación sobrenatural. O que el Señor también use por allá una copa que está rebosando y esta es una palabra rema y el mensaje profético. Amén. La copa es el vaso, ¿verdad? En la Biblia. Es lo mismo. Entonces, un movimiento que rechaza lo sobrenatural, es decir, los dones espirituales, lo rechazan. Dicen ellos que eso ya pasó de moda, dicen. O que sí en la Biblia sí se menciona en la historia bíblica, dicen allá en el Antiguo y el Nuevo, pero ahora ya Dios no habla en sueños, dicen. Ahora ya toda la revelación está escrita aquí, dicen ellos, pero esa es una falacia del liberalismo. Y redefine las enseñanzas y prácticas cristianas en función de las filosofías humanas del momento. Ahí está operando Satanás y los demonios en las iglesias cristianas evangélicas con el liberalismo. Si sale por allí que hay otra Biblia aparte de esta, ya creen, me voy por la otra Biblia. Entonces, por ejemplo, una que ha sido bastante aceptada es el texto crítico del Nuevo Testamento, donde suprime más de 8,000 palabras del Nuevo Testamento que están directamente relacionadas con el plan de salvación de Dios para la humanidad, incluyendo la santidad en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El liberalismo acepta cualquier cosa que le llegue. Número 3, neouniversalismo. Neo, de nuevo, universalismo porque abarca todo. Una tendencia existente entre algunos evangélicos que los lleva a ver la posibilidad de que todos los seres humanos sean finalmente salvos debido al extravagante amor y la gracia de Dios. Cuando digo extravagante, ellos lo interpretan incondicional, el amor sin condición, excesivamente peculiar, y solo le hablan de amor y de gracia, pero nunca le hablan de santidad y de justicia, nunca le hablan de verdad, solo le hablan de el amor. Es que Dios te ama tanto que te va a llevar a ti como estás viviendo en pecado. Es pura mentira del diablo. Dios ama a toda la humanidad, sí, es verdad, pero le pide al ser humano que dé respuesta ante la iniciativa de la gracia salvífica. Y si no da respuesta, entonces la misma persona se condena. Porque el Señor Jesucristo y los evangelistas ahí relatan, dice, aún del pueblo de Dios, dice, a los suyos vino, pero los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Y se está refiriendo a los suyos del pueblo de él, de Dios, que es Israel. Pero también dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Significa que Dios demanda respuesta del albedrío libre del hombre, porque Dios dio libertad y responsabilidad. No puede haber responsabilidad sin libertad, tampoco no puede haber responsabilidad sin libertad. Entonces, el universalismo enfatiza la incondicionalidad del amor de Dios, y ellos dicen que por eso todos se van a salvar al final. Neouniversalismo, porque hay un universalismo que enseña también que incluso los ángeles que pecaron contra Dios, o sea, Satanás y los demonios, según ellos van a ser salvos debido a ese extravagante amor de Dios, entre comillas, o incondicional amor de Dios, lo cual es una gran mentira, una gran falacia. El Señor Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, esa es condición para el que no sabe entender la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios, el Padre, nuestro Padre Yahvé, Padre Jehová, dice Él, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Pero el Señor dice, y va en ese discurso y va diciendo, el que en Él cree, en ese Hijo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado.
Entonces Dios demanda que el hombre dé respuesta. Yes. Señor Jesucristo dice, predicando después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán y después de ir con el Espíritu Santo a un retiro espiritual de 40 días y 40 noches en un desierto. Ay, Dios guarde, va a decir hermano, yo con un día me escapo a morir. Pero el Señor Jesucristo lo hizo frente a 40 días de ayuno y de oración, meditación, preparándose para el ministerio. Pero cuando Él regresó del desierto predicando, después de ayunar 40 días y 40 noches, empezó a predicar y dice la palabra de Dios que Él empezó con fuego, con poder, con impacto, sin temor a predicar el evangelio verdadero. Porque así debe de ser, no hay que tener miedo de predicar la verdad. Hay que confrontar el pecado y hay que fomentar la santidad en forma práctica para que el que crea y se arrepienta sea salvo, porque así dijo el Señor Jesucristo. Dice, el reino de los cielos se ha acercado, así que arrepentidos y creed en el evangelio. Arrepentimiento es otra condición. Si no os arrepentís, pereceréis. Si no os arrepentís, os condenaréis. Ya traducido en otra, ¿verdad? Porque perecer también se traduce como perder. Entonces, son condiciones de Dios. Dios mismo, el Dios soberano, puso condiciones para que el hombre disfrute de ese amor por toda la eternidad. Gloria a Dios. Entonces, vamos avanzando adelante. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Hay que ser regenerado, es decir, hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo es que uno nace de nuevo? Bueno, cuando da respuesta a esa gracia por fe, por arrepentimiento y obediencia al Espíritu Santo y a la palabra. Es entonces donde el Espíritu Santo obra el prodigio del nuevo nacimiento. La regeneración, aquel que está corrupto y depravado, aquella que está corrupta y depravada, porque hay que hablar la verdad. Hay hermanos que están ahí en la iglesia, aún en el altar, por ahí, tengo un mensaje de fuego, Dios mío. Espero que por ahí, ¿verdad?, no me vayan a apedrear. Gloria a Dios, ahí, donde están ahí las mujeres profanando los altares, los hombres profanando los altares, con nombres y apellidos, y como esas mujeres son públicas y en el tribunal de Cristo va a salir públicas todo eso, y ya están en las redes sociales y ahí, etcétera, pues ahí no puede reclamar derechos de autor, ahí está viviendo en pecado. Y es para ilustrar a los hermanos y hermanas que delante de Dios esos no valen. Lo que vale es aplicar el mensaje de la salvación. Gloria a Dios. Lo vamos a dejar por reserva ahí todavía. Esperen un tantito, dicen por ahí los hermanos. Debido al extravagante amor de Dios, entre comillas, incondicional amor de Dios y la gracia de Dios, ellos dicen que todos los seres humanos serán finalmente salvos. Pero eso yo no lo veo en la Escritura, porque el predicador verdadero dice así: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa o desobedece creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Eso dice el Evangelio de Juan. El apóstol Pablo también lo dice: considerad a Dios, dice, considerad su bondad y también su severidad, su benignidad y también su severidad. Me agrada aquella alabanza, de Danilo Montero, por cierto, y es predicador, y por ahí tengo ahí que la dama de él anda predicando desnuda en el altar, y ahí está la evidencia, ¿verdad? Muy bien, la tengo como ejemplo, ¿verdad? Todavía no llego allá, pero bueno, vamos a llegar a reprender ahí el pecado. Dios se llama esa alabanza, y él dice: de guerra y paz, Dios fuerte y tierno eres tú. Y ahí es lo que dice: de guerra y de paz, porque Jehová es varón de guerra, ¿o no? Él hace la guerra al diablo, a los demonios, por eso estamos aquí. Él pelea por su pueblo, por eso estamos aquí. Él le gana la batalla al enemigo, pero cuando su pueblo confía, obedece y cree. Gloria a Dios. Y dice: fuerte y tierno, dulce y tierno, pero también fuerte, es potente. Y el que le desobedece, pregúntele a los Belias, sus ángeles caídos, la condenación eterna que les espera en el lago de fuego y azufre. Entonces, no hay incondicionalidad, no existe eso. Es pura falacia, pura mentira, falsa interpretación. Vamos avanzando. ¿Cuántas van, hermano? Evangelio de la Prosperidad 1, Liberalismo 2, Neouniversalismo 3, 4, Hedonismo cristiano. Eso se enseña, hermanos, sí, se enseña. ¿Qué es el hedonismo? Aquello que le dice a las personas: si tú sientes que eso te da placer, eso es bueno. Entonces ve ahí, como quien dice,
disfruta de la vida, muchacha, hombre. Unos 100 maridos tuvieras ya, ¿me entiendes? Le dicen, muévete rápido, mira, te van a ganar aquí, no sé qué, te va a dejar el tren, dicen algunos. Varón, mira, vos tuvieras 1000 mujeres, así como Salomón tuvo 1000 mujeres, todavía muy poquitas tenés, disfruta de la vida. Andar emborracharte, en drogarte, eso enseña ¿cómo se llama? Hedonismo secular, pero mira lo que enseña el hedonismo cristiano, entre comillas, dice, es una forma de idolatría a la felicidad personal, porque todos buscan felicidad, pero la buscan en el placer y eso es erróneo. Una forma de idolatría a la felicidad personal, donde Dios se convierte en un medio para alcanzar el placer propio, en lugar de ser el fin supremo. Entonces ellos dicen, es que gózate porque Dios te quiere feliz, etc. Pero ¿qué pasa? Es una forma de idolatría a la felicidad personal. Y yo voy con los hermanos que solo andan celebrando su cumpleaños en la iglesia. ¿Es pecado? Sí, es pecado. El Señor me entregó una palabra para unos pastores de enojaron, por cierto, que Dios los bendiga. Es mi deber como el atalaya. ¿Qué es atalaya? Aquel que apercibe, aquel que avisa, aquel que lleva la palabra para traer salvación o condenación, así como Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida, como aquellos creyeron a Dios y se arrepintieron, toda esa generación fue salva, está en el cielo, gloria a Dios. Después hubo otra generación que se corrompió y bueno, a aquellos les cayó un juicio, no fueron salvos. Porque el evangelio así es, el mensaje es para salvar. Si da respuesta se salva, si da respuesta positiva, si da respuesta negativa se condena. Entonces es una forma de idolatría a la felicidad personal, donde todos quieren el placer de la vista, el placer del oído, etc. Salomón dice en Eclesiastés, el ojo nunca se cansa de ver, el oído nunca de oír, y la lengua también de hablar. Hay que amarrar esa lengua, ¿verdad? Para no solo hablar lo que es bueno, ¿verdad? Cuando no hay que hablar nada, mejor no, porque algunos sí tienen una gran lengua, ¿verdad? Pero hay que hablar la verdad, conforme a la verdad. Entonces, ¿qué pasa? El hedonismo cristiano es una falacia también, una forma de idolatría a la felicidad personal, donde Dios se convierte en un medio o una justificación para alcanzar el placer propio en lugar de ser el fin supremo. Y yo he visto en las iglesias, el hermano pastor lo tienen como un dios, o la hermana pastora como una diosa. Estamos hablando de unas que se dicen que son apóstolas, digo apóstol, profeta, profetisa, por ahí, hermano pastor, ¿verdad? Me reservo el nombre. Ya vio un ejemplo de eso, donde literalmente adoran al varón allí, ¿verdad? Sí, uno, allí en esa iglesia. Dios guarde a la primera dama, que es la esposa del pastor. Tienen idolatría realmente allí en ese varón. Dios tenga misericordia de esas almas, están en peligro brutal, en peligro inminente. Pero bueno, vamos, otro. Vamos por el quinto, calvinismo. En el pasado de la eternidad, Dios soberano eligió o reprobó. Elegir es para salvar, reprobar es para condenar. En el pasado de la eternidad, suponen ellos, Dios eligió y reprobó soberanamente y sin condiciones. Ahí vienen ellos enseñándote, Dios te ama sin condición. Por eso enseñan ellos el amor incondicional. Eso está en los libros de estudios, sí, en muchos libros. También está en Biblia de estudios, sí, yo las tengo, muchas Biblias, pero el comentario, yo me quedo con lo del texto, no del comentario, porque el comentario está corrupto. Entonces, dicen ellos, Dios eligió o reprobó soberanamente y sin condiciones a quien de la humanidad se salvaría o condenaría, sin basarse en ninguna cualidad o mérito humano, es decir, sin la rectitud, sin la santidad, sin la obediencia, te salva, dicen ellos, para el elegido. Y aquellos que se condenan, pues como Dios los obliga a Dios, dicen ellos, porque ellos se atreven a decir eso, y eso es blasfemia, que Dios causó el pecado. O sea, Dios puso las condiciones y ordenó el pecado, y por lo tanto, cada persona que cayó en pecado, Dios le pasa por alto, entre comillas, la gracia, para que viva en el pecado y entonces se condene pues por sus pecados. Aleluya. Entonces, ellos enseñan que el ser humano no tiene ni responsabilidad moral ni libertad moral, es decir, no tiene albedrío libre. Dicen ellos, pero la Biblia no enseña eso, es pura falacia. Es una falsa doctrina y
su pasaje principal para predicar es Romanos capítulo 9. Y dice la palabra a Jacob amé y a Esaú aborrecí, que aborrecí quiere decir odiar, pero está adulterado, está distorsionado. En el pasado de la eternidad Dios eligió o reprobó soberanamente y sin condición a quién de la humanidad se salvaría o condenaría sin basarse en ninguna cualidad o mérito humano. Eso enseña el calvinismo desde tiempos muy antiguos. Por cierto, el primero que enseñó esto fue Agustín de Hipona, allá por el año 4 después de Cristo. Y él es el teólogo fundamental de la iglesia cristiana, entre comillas, no es cristiana, sino que es iglesia católica. Entre comillas digo. Número 6, antinomianismo. Enseña que la salvación por gracia libera de la ley moral de Dios al creyente, es decir, lo que implica que no hay obligación de obedecerla ni de vivir una vida de santidad. Eso enseña el antinomianismo. Esto viene de épocas allá por los reformadores, muy antiguos, ya por la época de Jacobo Arminio, por ejemplo, la época de John Wesley, Juan Wesley, se enseñaba eso del antinomianismo, que la salvación por gracia libera de la ley moral de Dios al creyente, lo que implica que no hay obligación de obedecerla ni de vivir una vida de santidad, solamente por la fe, dicen ellos, entre comillas. Pero salvo por la gracia eres salvo, la gracia es abundante, etc. Pero es pura mentira. Dice el apóstol Pablo: pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él mismo responde: ninguna manera. Romanos capítulo 6, cuando habla de la santidad práctica. Número 7, modernismo. Enseña que la salvación por gracia implica que el creyente no debe vivir una vida de santidad, porque a Dios tan solo le interesa el corazón, o solo ve la fe del corazón, o dicen ellos: Dios me conoce a mí, Dios conoce mi corazón, Dios sabe que yo le amo. Es pura falacia. Entonces ellos dicen que pues el cuerpo puede hacer lo que les da la gana con el cuerpo, porque pues sí, el cuerpo incluso dicen ellos, ¿verdad? Porque Dios dice solo le interesa el corazón o ve la fe del corazón. Fíjense bien, todas estas doctrinas, 7 doctrinas he mencionado rápidamente, son antibíblicas, erróneas y precarias. ¿Por qué razón? Porque distorsionan el amor de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la santidad de Dios y la soberanía de Dios en la salvación de la humanidad. La distorsionan. ¿Escuchó bien lo que dije? Cuando hablan de la gracia, te dicen: es que la gracia es tan abundante, hermano, que pues ya experimentaste la salvación, una vez salvo, siempre salvo. Así es que tírate al río del placer. Sí, como no, eso es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Por lo tanto, eso trae estancamiento espiritual para la iglesia, el pueblo de Dios. Se enseñan esas doctrinas en la iglesia evangélica cristiana. Sí se enseñan, y por eso es que están viviendo en la apostasía, y por eso es que están viniendo a condenación. Todos los están muriendo, incluidos sus maestros. Yo tengo ahí evidencia de algunos pastores que predicaron y practicaron ese tipo de doctrina, que no están en el cielo como supone su congregación, sino que están en el Averno. Aunque ellos no lo crean, pero está el Averno, porque el Señor Jesucristo se lo ha revelado a sus siervos y siervas que ha mandado para predicar el mensaje de salvación, el mensaje de santificación como debe de ser. Punto 2, el crecimiento espiritual del creyente. ¿Cómo puedo crecer? La vez anterior abordábamos algunos puntos importantes. El crecimiento espiritual del creyente. Yo quiero crecer, porque esto está alto. Sí, pero crecer espiritualmente. O pero se nota que está espiritual, pero necesito más de Dios. Porque dice la palabra de Dios: el que es santo, santifíquese todavía. O sea, no se confíe, porque hay que llegar y estar en esa medida. Si estoy creciendo, siempre voy a estar en bendición, porque dice el Señor Jesucristo: mas el que fue sembrado en buena tierra, la tierra, el corazón, ¿verdad? Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que no se pongan muy preocupados, hermano, te dicen: nobody is perfect. Ahí dicen así: es que nadie es perfecto. Sí, es verdad, pero dice aquí a 100, a 60 y a 30 por uno. Como mínimo, el 30% del fruto del Espíritu lo tengo que tener yo para tener garantizada mi entrada al reino de los cielos. Gloria a Dios, porque aquel mismo Dios que dice que ama, también dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Y el mismo Dios que dice que
perdona, también dice que hay que nacer de nuevo, porque si no se nace de nuevo no puede ni ver y ni entrar allá en el reino de los cielos. Por lo tanto, el mismo Dios pone condiciones. Gloria sea al Señor. Muy bien, estamos avanzando, gloria a Dios. El único remedio en contra del estancamiento espiritual es una vida de perseverancia constante en la fe, tanto de confianza como de fidelidad, que son los conceptos que se enseñan en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Salmo 91, donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi libertador, en él confiaré. Es la fe de confianza. Pero también habla de la fidelidad en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo igual, confianza y fidelidad. Eso es fe. El griego pistis se traduce. La obediencia, y la obediencia es el amor correspondiente al amor de Dios. Dice el apóstol Juan en una de sus cartas: le amamos a Él, hablando de Dios. Dios es amor, pero también dice: le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es una respuesta ante el amor eterno y comunicativo de Dios, ante el amor dulce y tierno de Dios. Es una respuesta necesaria para ser salvo. La obediencia, dijo el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es el principal mandamiento? Una pregunta en una vez, una oportunidad. Y por ahí un maestro de la ley respondió: amarás al Señor Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y también a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el que ama a Dios cumple la ley moral de Dios. El que ama al prójimo cumple la ley moral de Dios. ¿Cuál ley moral? ¿Qué es eso? Comandante, no, los 10 mandamientos, hermano. Los 10 mandamientos. Gloria sea al Señor. Aleluya. El único remedio en contra del estancamiento espiritual es una perseverancia constante en la fe y la obediencia por medio de un crecimiento continuo hacia la madurez espiritual o santidad experiencial. Porque hay algunos que hasta se ríen. Por allá escuché yo a una dama en el Instituto Bíblico que cuando estaba dando los atributos morales de Dios, amor, bondad, gracia, fidelidad, justicia, misericordia, santidad, verdad, etc. Dijo: ¿acaso no es esto lo mismo que tiene que reflejar el cristiano? Fue una pregunta y estaba bien, hasta ahí estaba bien ahí la maestra. Donde ya no estuvo bien es cuando se sonrió diciendo que a saber si usted lo está cumpliendo, pero lo transmitió en la forma de impresión que lo hizo de una manera burlesca, como queriendo decir: a saber si tú realmente amas a Dios, a saber si realmente tú tienes santidad para Dios. Entonces, lo cual no debe ser, porque dice la palabra de Dios que hay que tener misericordia aún de aquel que está en la desgracia, en la miseria. Si cayó un soldado, hay que levantarlo. Hermano, el diablo te tiró en el campo de batalla, pero el Señor te dice que Él está a tu lado. Si tú quieres estar a tu lado, quieres estar al lado de ti, quieres levantarte así, entonces el Señor te levanta con el poder de su gracia. Vamos al frente, olvida el pasado, ve hacia adelante, porque solo los valientes arrebatan el reino. O sea, no se debe uno alegrar por la desgracia, la miseria de alguien que está ahí caído, sino que hay que tener misericordia y decir: Dios mío, ten misericordia de esta alma, pues. Entonces, mis amados hermanos, el mensaje se tira fuerte y con todo impacto para que sea quebrado de corazón de piedra que está allí, pues. ¿Acaso no lo dice así el profeta? Pues a Dios a través del profeta: este pueblo tiene un corazón como si fuera un pedernal duro. Y otro dice, yo lo he leído, como un diamante, que es el material más duro de todos. Con un diamante puede cortar hasta el acero, porque es el material más duro que hay. Y le dice Dios que así estaba de duro ese corazón de ese pueblo, como un diamante. Entonces tiene que impactar el poder de la palabra, tiene que impactar el Espíritu Santo para que se quiebre, de rompa ese corazón duro, se vuelva un corazón de carne, sensible, blandito. ¿Cierto o no es cierto, mis amados hermanos? Ahí está enseñando la palabra, la santa palabra. Fíjense bien, en la parte del mensaje anterior se decía de que hay también una clave para perseverar. ¿Cuál es la clave para perseverar en la gracia de Dios? Y eso
venía el consejo de que hay que estar en una comunión con el Señor Jesús y el Espíritu, con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, perdón. Cuando nosotros buscamos con sinceridad la comunión con Él y deseamos realmente hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es comunión? La vez anterior definíamos que es perseverancia, y perseverancia viene de una palabra griega, proskateresis, significa literalmente ser fuerte hacia, denota ser continuo y constante con una persona o cosa. ¿Se ha fijado que la muchacha o el muchacho anda persistiendo para conquistar a la muchacha, o la muchacha ahí? Sí. Ya vas a ver, ya te voy a conquistar por ahí. Y definitivamente ahí usa sus artes para conquistar y de pronto lo conquista. Algunas veces está duro el varón, pero como por ahí lo va romantizando, le va a decir, tú eres mi rey, eres aquí, eres allá. Como pues sí. Y aquel varón pues de pronto se quiebra y ya lo conquista por bien rápido. Entonces, constancia, es persistente, ¿cierto? Hasta que llega a su objetivo. Pero entonces, ¿qué es comunión? Comunión, del griego koinonia, significa participación mutua, unión íntima y compartida entre personas, especialmente con Dios y entre los creyentes. Aquí estamos en comunión. ¿Por qué? Porque estamos participando del culto a Dios. Estamos participando del estudio de la palabra de Dios. Entonces estamos en comunión con hermanos, como hermanos, perdón. Pero estamos hablando de la comunión que usted y yo en la relación tenemos que tener con Dios. ¿Qué es la comunión con el Señor Jesucristo? Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. La comunión del creyente con Dios implica un vínculo de reciprocidad en una relación íntima de confianza, fe y amor, obediencia, donde se experimenta un profundo compañerismo y se comparte una vida en común. Gloria a Dios. Eso significa comunión desde el punto de vista bíblico. ¿Cómo podemos buscar mantener la comunión con el Señor Jesucristo? Mediante la práctica de 7 disciplinas sagradas o espirituales. Aleluya. Tales como, fíjense bien, 1, congregarse en la iglesia local como pocos lugares. Se nos vea un poquito aquí, un poquito allá. Pero vaya a ver aquellas medias iglesias donde se está enseñando aquellas falacias donde ya le dije yo cuáles son. Está a tope y repleto. Pero ahí lamentablemente no hay comunión con Dios, no hay relación con Dios, por lo tanto solamente es apariencia. Solamente diría el Señor Jesucristo, su discurso de fuego de impacto solo es pura hipocresía. No hay nada de sinceridad, no hay nada de verdad, todo es una máscara. ¿Qué significa hipocresía? Alguien que en el teatro antes los griegos eran buenos en el arte y ellos se ponía una máscara, el actor o la actriz ahí en un drama, y eso se le decía que era una máscara. De ahí viene la palabra hipocresía. Muy bien. Número 1, congregarse en la iglesia local. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo porque es mandato de Dios y lo tengo que obedecer porque ahí estoy llamando a Dios. Número 1, congregarse a la iglesia local. Número 2, estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Estoy de acuerdo porque eso es lo que ordena la palabra y la palabra dice que hay que obedecer, eso es amar a Dios. Número 2, estudio la palabra de Dios. Número 3, adoración a Dios. Yo estoy de acuerdo, no sé usted, pero eso es lo que me ordena la palabra de Dios. Y eso es amar a Dios. Número 4, oración a Dios. Yo estoy de acuerdo porque eso dice la palabra de Dios. Es una orden, un mandamiento y yo tengo que obedecer porque así es como demuestro que amo a Dios. Número 5, ayuno a Dios. Porque eso ordena la palabra de Dios y eso es lo que es amar a Dios. Gloria a Dios. Número 6, vigilia a Dios. Estoy de acuerdo porque eso lo enseña la palabra de Dios y eso es amar a Dios. Número 7, retiro espiritual. Estoy de acuerdo porque eso lo enseña la palabra de Dios y eso es amar a Dios. Y todo esto me beneficia a mí, lo beneficia a usted si lo practica con la debida manera, porque si no lo hace con la debida manera, entonces no, porque eso que yo le he dicho, que el Señor demanda toda nuestra adoración, porque Él es absorbente y con quién
quiere toda nuestra adoración o no quiere absolutamente nada. Eso está escrito en la Biblia. Entonces, ese fue el desafío de Elías ante los profetas de Baal, donde le dijo: bueno, si Yahvé es Dios, entonces seguirle a Él, adorarle a Él, hacerle culto a Él, rendirle rituales a Él. Y si Baal es Dios, entonces pues ir por Él. Pero yo os hago un desafío, un reto en este día. Aquel Dios que responde desde el cielo con fuego, ese es verdaderamente el Dios verdadero. Así que les doy la oportunidad que ustedes empiecen, que su Dios haga descender fuego del cielo. Y si ese Dios, pues todo este pueblo ahí estaba en el público, o sea, no había pocos, miles ahí reunidos en ese lugar. Entonces todo este pueblo se va a arrodillar delante de Baal y bueno, va a seguir a Baal, y yo pues ya no voy a tratar nada con ustedes. Él sabía que es lo que pasaría, ¿verdad? Porque era profeta. Gloria a Dios. 3 veces en la Biblia se menciona que hombres oraron y descendió fuego del cielo. Una vez David, otra vez Salomón, y también en esa oportunidad Elías. Dios respondió por fuego. Gloria a Dios. Entonces, Dios quiere toda nuestra adoración o no quiere absolutamente nada, porque Él es celoso. Y el celo de Dios es que Él no comparte su gloria con nada ni con nadie, incluyendo a los predicadores y predicadoras que se están adorando a sí mismas y están permitiendo que su congregación los tenga como dioses y como diosas. Es un pecado que están cometiendo y no se han dado cuenta que por ese pecado ya hay almas en el averno, o sea, en el infierno. Y lo peor es que ese fue el primer pecado en el universo. Si no, pregúntele a Lucifer, que el Señor reprenda a Lucifer, perdón. Muy bien, mis hermanos, la comunión con Dios se refiere a la relación íntima y profunda que los creyentes verdaderos pueden tener con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, experimentando su amor, gracia y poder en sus vidas. Yo le puedo orar al Espíritu Santo, sí. Hay 2 pasajes en la Biblia que enseñan que el Espíritu Santo intercede y nosotros le podemos orar. Judas, también el apóstol Pablo lo enseña. Usted le puede orar al Espíritu Santo como le ora al Señor Jesús o como le ora al Padre Yahvé. Y también le puede dirigir la oración al Padre Celestial, Padre Yahvé, en el nombre de Jesús, al Espíritu Santo en el nombre de Jesús y al mismo Señor Jesucristo en su propio nombre. Esa es la regla nada más. Porque por medio de Jesucristo fluye toda la gracia. Por medio de Jesús fluyen todos los medios de bendición. Gloria a Dios. Esta comunión del creyente con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo se manifiesta a través de la fe y la obediencia, lo cual implica la práctica de las disciplinas sagradas ya mencionadas: oración, adoración, ayuno, vigilia, retiro, congregación, estudio de la palabra de Dios, etc. Entonces, vamos al punto de lo que vamos. ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Cómo está su perseverancia? Eso lo va a decir qué tan disciplinado o disciplinada sea en estas disciplinas sagradas. Porque el hombre y la mujer que de veras busca a Dios de corazón en esas disciplinas sagradas siempre reflejará la gracia y la bendición de Dios en su vida. Y ahí está el secreto de la perseverancia final de los santos, que hablan los calvinistas y también los arminianos wesleyanos y los arminianos reformados, entre muchos otros. Entonces, mis hermanos, vamos al punto. El Señor Jesucristo viene por una iglesia que de veras tiene fuego y poder e impacto y ilusión, pero es la que practica las disciplinas sagradas. Es la que realmente corresponde con el amor a Dios. No solamente se queda que yo amo a Dios, pero en el altar, y si en el altar se ve el pecado, ¿cómo no digamos allá afuera? Tengo un mensaje para la congregación, que si aquí nosotros estamos en santidad, allá también afuera tenemos que estar en santidad, y allá el Señor pelea por nosotros. Si el enemigo le quiere quitar el puesto de donde usted trabaja, o lo quiere degradar, o le quiere hacer algo, Dios pelea por usted. Aleluya. No se preocupe. Ahí Dios, sin que usted se lo diga, sin que usted se lo pida, Dios lo va a defender, así como defendió a los profetas, a los patriarcas. ¿Se recuerda una vez que le quisieron quitar a la señora Abraham? Y era un rey, no era así. El mismo Señor le dijo que lo iba a matar porque la mujer que había tomado pues era de uno que estaba ahí, y que ese no era
cualquiera, era un siervo de él y era un profeta. Y aquel tuvo temor, tuvo miedo y le entregó: aquí está tu Señor, está bien preciosa, ¿verdad? Pero ¿verdad? Entonces, la cosa es que el Señor pelea por su pueblo. El Señor lucha a favor de su pueblo cuando vive conforme a su propósito, a su palabra, a su santidad. La iglesia se va a sorprender cuando el Señor desate los juicios mayores por estar escuchando un sinnúmero de mentiras de todos los hombres que creen que Dios todavía no habla a través de visiones, a través de sueños, a través de su palabra, a través de una palabra rema, la palabra hablada, la palabra logo, la que está escrita. Y se han mantenido tanto que aún viendo las señales previas a esos grandes juicios, todavía tienen la cobardía, si lo es, de estar todavía negando la venida inminente del Señor. Y van a ser sorprendidos porque el Señor va a pasar filo de espada a la casa de Dios. Eso se llama limpieza de los altares. Por eso viene el dragón rojo antes del arrebatamiento. Esa es la profecía clave para entender la profecía del Apocalipsis. Entonces, mis hermanos, estamos viendo tiempos de apostasía terribles, difíciles. Por eso nosotros tenemos que estar impregnados, llenos de esta palabra que está escrita. Y esta palabra, si usted le pide al Espíritu Santo que se la revele algunas cosas que no entiende, Dios se las va a revelar para que no se pierda, porque el propósito es salvarse. Hay algunos hermanos y hermanas que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, les ha enviado un mensaje a punto de morir, que si solo hubiera obedecido ese mensaje o ese llamado, hubiera sido salvo en el último instante de su aliento de vida, pero desobedeció. Un ejemplo, las hermanas dijeron: ay, que Dios solo ve la fe del corazón. Murió, y el demonio que le ató a la vanidad, por ejemplo, agarró su alma, le encadenó y ahora está en el abierto. Porque el Señor sabe el peligro del pecado. Y Él, cuando pasa su juicio, aquí en la tierra el ser humano puede reírse como quiera, puede mofarse de lo que los predicadores dicen o decimos, porque estoy incluido en preacher. Pero lo que no va a poder hacer es cuando enfrente el juicio de Dios, el juicio previo, el prejuicio, que es el juicio destino. Porque allí Dios permite que los demonios que andan en el aire los lleven en cadenas hacia el infierno. Y allá ellos se dan cuenta de que estuvieron viviendo aquí en la tierra engañados y al mismo tiempo estuvieron desperdiciando su tiempo. También se dan cuenta que Dios los llamó y que les dio oportunidad mientras vivían, pero al morir ya no van a ir a recibir un mensaje de amor de Dios. Ahí enfrentan el juicio de Dios, ahí enfrentan la justicia de Dios, y ahí ya no se puede hacer nada. Entonces, por esa razón acá dice el mensaje del Apocalipsis, y le dice, oiga bien, es el ángel revelador. Dios a través del ángel le dice al apóstol Juan, que era un profeta, un apóstol, gloria a Dios, un maestro, un teólogo, me dijo, no selle las palabras, esta es una orden, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Cada día el arrebatamiento está cerca. Cada señal anuncia la venida del Señor Jesucristo. Aún la llegada del gran dragón rojo, esa es la gran señal celestial para la iglesia fiel que está esperando el último avivamiento. Porque allí el Señor traerá un gran avivamiento que sacudirá naciones completas. Miles, millones serán estremecidos por un mensaje ungido, inspirado, donde hasta un niño o una niña va a ganar con un solo mensaje millones, miles, si es verdad, si es posible. Amén. Imagínense que Jonás, con ese mensaje de 3 días de camino, ganó más de 120,000 almas, dice Dios, que ganó ahí. Entonces, y ahí va a haber tiempo, porque Dios va a dar tiempo, el reloj profético va a estar ahí, nadie va a querer quedarse en este lugar. Y ahí es la instrucción del maestro que va a decir: de esta y esta manera te tienes que comportar, de esta y esta manera tienes que hablar, de esta manera tienes que reaccionar, de esta manera te tienes que vestir. Ahí no van a haber objeciones de decir: es que Dios solo ve la fe del corazón, o es que yo estoy predestinada. Ahí no va a haber objeción de decir: es que pues sí, solo la fe me salva nada más. Ahí todos van a obedecer, porque nadie va a querer caer al averno, porque ya Dios
va a haber mandado millones al abrir el sexto sello, millones caerán al infierno con esa gran tormenta de asteroides y meteoritos que trae el dragón rojo cuando la cruce. Entonces, ¿qué pasa, hermanos y hermanas? Es tiempo de estar a cuentas ya, no mañana. Es tiempo de tener prioridades espirituales. La salvación solo se obtiene mientras el hombre vive. Cuando el hombre y la mujer mueren, hasta ahí llega todo. Ahí no valen ministerios, ahí no valen dones, ahí no valen talentos, ahí no vale nada. Ahí solo vale aquella ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Si siembra para la carne, que es el pecado original, la naturaleza que o sea el viejo hombre, dice la palabra de Dios que será corrupción y condenación en otro pasaje, pero eso lo está indicando ahí. Y el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Ahí está. Entonces, la responsabilidad de la salvación no solo recae en Dios, como enseñan la mayoría de esas doctrinas antes mencionadas, sino que también recae en el ser humano. Recae en los hermanos. No, pregúntele a Noé cuando pregonaba y predicaba que venía el juicio de la inundación de aguas, el juicio del diluvio. Aquellas personas pues no creyeron. Solo su familia creyó, solo su familia se salvó. Gloria a Dios. Entonces, en el mensaje de salvación así ha sido siempre, mis amados hermanos. Aleluya. Así es que estamos en buen tiempo para prepararnos. Dice aquí: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo, es decir, impuro, sea impuro todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. Esto es guardar la ley de Dios. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí está, mostrar el fruto del Espíritu Santo. Aleluya. Dice el Señor Jesucristo: mira que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. En la paz del Cordero, el Señor va a regalar obsequios a su pueblo, entre ellos coronas, que son accesorios. Ahí pues van a ver hasta algunos instrumentos de música para el que sabe tocar la música. Y si no, pues allá vamos a entrenar rápido, y de pronto pues quiero tocar, y un ángel, aquí te voy a dar, y vaya, pues aquí tienes esta gran lira, o esta gran arpa, o esta gran trompeta también, por ahí hay trompetas. Muy bien, entonces para adorar a Dios, gloria a Dios. Ahí van a haber vestidos, ahí van a haber muchas cosas lindas. Ahí se va a celebrar la Santa Cena, ahí va a haber muchas cosas lindas. Y después del milenio, una mansión o casa para todos aquellos que han trabajado y han sido fieles hasta la muerte, hasta el final de la jornada, hasta el último final, al último instante de la batalla y guerra espiritual, hasta terminar la carrera. No es para el que empieza, el que progresa y se queda, no, es el que empieza, progresa y termina. Porque la gracia tiene principio, progreso y fin. Gracia tiene principio, progreso, continuidad y fin. Cristiano sí tiene que ser, estar constante. Si ahí pues los hermanos dicen que aquí pues, yo veo que mal, pues siga entonces adelante, porque el Señor más adelante lo puede instrumentalizar. Pero estamos siempre avanzando. Dice el Señor Jesucristo: yo soy el alfa y el omega, está hablando de la eternidad de Él. Y el principio y el fin, está hablando siempre de la eternidad, el primero y el último. Está siempre enfatizando que Él es eterno, también es soberano. Dice: bienaventurados, eso quiere decir benditos los que lavan sus ropas, es decir, los que se santifican en espíritu, alma y cuerpo, para poder tener acceso al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad grande de Jerusalén. Estamos en un buen tiempo para prepararnos, sí, pero hay muchos que están desperdiciando su tiempo. Lamentablemente hay muchos que ya murieron y ya no tienen oportunidad. Para ir cerrando, venía regresando de mi trabajo, y en el highway, le dicen así, en la carretera, en un semáforo, en una intersección, había un accidente de coches. Como era oscuro, había muchas patrullas de policías ahí, la ambulancia, los bomberos, etc. Resultaba que había sido un gran desastre y probablemente ahí perdieron la vida algunos. Había dado vuelta ahí los carros. Entonces ahí se terminó la vida, y en ese momento se terminó la oportunidad. Y así como eso, hay muchos más que están muriendo en guerras, en terremotos, en inundaciones, en hambres,
en enfermedades, en atribulamientos, etc. Entonces, la vida, mis amados hermanos, es un regalo de Dios, pero hay que saberla aprovechar ahora. Así es que estamos en un buen tiempo. Que el Señor me le bendiga a todos. Que todos sean bendecidos, que todos sean edificados. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. ¿Cuántos hemos entendido la palabra? Dios nos ha bendecido en la enseñanza de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga al hermano que nos ha explicado la palabra.